Bueno, aquí estamos, conversa y conversa, porque la verdad que cuando uno habla de sacarse grasa del abdomen, podríamos decir que este pudiera ser un procedimiento mortal. ¿Y por qué esto es tan peligroso? Bueno, el doctor Argüello justamente nos va a contar por qué y cómo verdaderamente debería de ser el decidir hacérselo. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, Patri. Un gusto estar acá. ¿Por qué podría ser un procedimiento mortal, doctor? Bueno, eso es tan sencillo como esto. Si estas son las llaves de un furgón y yo le digo, vaya, maneje usted el furgón o que lo maneje yo, usted tiene licencia B1, B2 para manejar un carro normal, común y corriente, ¿verdad? Si yo fuera a manejar un furgón o usted, los riesgos van a aumentar significativamente. Sí, claro, ¿verdad? claro. Entonces, eso es muy peligroso. Zapatero a tu zapato, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que a un cirujano plástico no le puede ocurrir este riesgo, esta posibilidad es posible. Solo el que no opera no tiene complicaciones, todos las tenemos. La diferencia radica en que uno como especialista, primero son 6 o 7 años que se lleva de medicina, después en el caso personal fueron 7 años más de especialidad, para un total de 14 años y en este momento ya 14 de experiencia. Sí, claro, ¿verdad? claro, hace las cosas Entonces, totalmente eso hace la diferentes. diferencia. Ok, ¿en qué consiste la operación? Porque eso quisiera realmente saber la gente y por favor si nos ayuda aquí la modelo para que usted, doctor, pueda ilustrar bien esto. Ok, ¿en qué consiste? ¿Cómo se procede para iniciar esto? O sea, claro, esta chica no tiene grasa, pero no digamos... tiene nada de grasa, Raquelita, Ok, quedó perfecta. digamos que el abdomen, que es una de las partes que las mujeres más queremos eliminar grasa. ¿De dónde es que se saca, doc? Vamos a ver, si Raquelita viniera y me dijera, yo estoy gorda, yo quiero hacer algo, ¿qué le vamos a hacer? La idea es dejar las incisiones en zonas donde sean prácticamente No visibles. imperceptibles, Ok. ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si fuéramos a bajar acá, permiso Raquelita, al bikini, como por aquí ajá. más o menos, haríamos Sí, como por una donde nos hacen incisioncita la muy cesárea, chiquita, pudiéramos por la decir. cesárea. Otra Ok. por aquí abajito a nivel inguinal, ¿verdad? Ahí hay dos, una a nivel del ombliguito, Ah, bueno, ¿verdad? ahí no se nota. Y ya con eso prácticamente tenemos para poder marcar toda la pared abdominal, dejar esas rayitas, esta línea del centro, las dos líneas laterales, esto que se ve tan femenino, ¿verdad? Para que se le vean las caderas. Esas son las cicatrices de adelante, Patri. O sea, no se notan nada. No se van a ver, son prácticamente imperceptibles. Cuando hacen, Alberto, abdomen, básicamente hacen esto o también trabajan un toque de los lados de estos, Muy buena de pregunta. estos chonchitos Por de aquí supuesto, que tenemos, ¿verdad? Por supuesto, las agarraderas, los rollitos de acá también se van. Con esta cicatriz de acá es suficiente para hacerle todo esto de acá. Ahora bien, si me dice, quiero un poquito más de espalda también y más pompis, démosle vuelta a Raquelita, entonces las cicatrices van a estar más o menos como a este nivel, Sí. arriba hay una pompi, arriba hay otra pompi y en el centro de las dos pompis, para poder abarcar toda esta zona. Y todo eso lo puedo hacer en un mismo procedimiento. Todo eso se hace en un mismo procedimiento Ok. siempre y cuando respetemos las normas ya vigentes de seguridad del paciente para disminuir los riesgos. ¿Qué son esas normas? Menos de 5 litros de grasa. Ah, ok, eso es lo ¿Verdad? que marca. Ok, ¿con qué retiro la grasa? ¿Qué utilizan? ¿Qué instrumentos utilizan, doctor? Bueno, hay cosas que hemos visto últimamente que paran la peluca porque hay muchos láseres que están quemando a los pacientes y lo hemos visto mucho en las noticias, ¿verdad? Vimos un caso de una paciente que todo esto y toda la espalda fue quemada, ¿verdad? ¿Qué utilizamos? Una canulita muy fina, que debe llevar un proceso de adecuada esterilización, ¿verdad? Y manejado por un adecuado chofer, en este caso una persona debidamente especializada. Esa son las cánula la canulitas. introducen en los puntos donde habías marcado, Alberto. Las canulitas, correcto, si es acá, pues entramos acá y con la de acá vamos a abarcar toda esta zona, con la de aquí abarcamos todo esto de acá, todo esto de acá y ahí estaríamos cubriendo toda esa parte. Ojo, aquí estamos sacando con esta cánula, ¿qué hace? Esta Chupa, cánula tiene unos remueve. huequitos muy pequeñitos que aquí los podemos ver, ahí están los huequitos, que lo que va a hacer es que va a aspirar esa Ok, parte, pero ¿verdad? eso no es lo mismo que un láser, es un Dios guarde. procedimiento totalmente No, diferente. exactamente. Es muy importante recordar que el láser va a quemar, esta punta se va a volver roja quemada y puede quemar estructuras, puede quemar piel, puede quemar estas zonas. Por eso en lo personal yo no utilizo nunca el láser ni lo recomiendo. Y entonces con esta vamos a ir por todos los huequitos que habías descrito, digamos, de lo que se define hacer, hasta sacar 5 kilos de grasa. 5 litros que equivalen 5 más o litros, menos perdón. a 5 kilos, bueno, eventualmente. es más promedio. o menos eso. Teniendo la salvedad de que una lipo no es para perder peso, es para modelar un cuerpo
tan bonito, ¿verdad? Para moldearlo. Ajá. Ok, ¿cuáles podrían ser los riesgos, por ejemplo, de la extracción de la grasa? Es sumamente importante y todos tenemos riesgos. Cuando un paciente llega al consultorio, lo primero que le damos, que se va a hacer una lipo, le damos 10, 11 páginas de un consentimiento informado donde dice todo lo que puede suceder. ¿Qué puede suceder? Sí. Puede haber las más comunes que son un seroma, ¿qué es un seroma? Una colección de líquido, del liquidito ese que se inyectó puede quedar ahí coleccionado con grasa, un hematoma, puede haber infección, nunca he visto una, puede suceder, ¿verdad? Hasta puede suceder una muerte, claro que sí, lamentablemente es una posibilidad, pero tenemos que tomar todas las medidas posibles para reducir. ¿Una embolia, eso. Por ejemplo? Una embolia es un gran riesgo en cualquier cirugía, una embolia. ¿Y cómo prevenimos una embolia? Bueno, muchas cosas. Primero ver la historia clínica de la paciente, ¿verdad? Que padece, que no padece, tiene alteraciones genéticas que van a impedirlo, está mucho tiempo sin caminar después de la cirugía, no uso medias elásticas, cosas que yo utilizo de por vida, ¿verdad? Las medias elásticas para prevenir coágulos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el hecho de introducir esa cánula, ¿verdad? Que veíamos ahora puede reaccionar o puede impactar o puede producir lo que estás mencionando? La cánula como tal no lo va a producir, no va a hacer que el coágulo los coágulos se van a dar de aquí para abajo, de la rodilla para abajo y pueden migrar y venirse a pulmones, ¿verdad? A esta parte, de ahí la embolia pulmonar, de ahí una probable muerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una adecuada presión en miembros inferiores para disminuir ese riesgo, vamos a tener la rodilla doblada, vamos a poner a la paciente prácticamente a caminar después de la cirugía, deambulación temprana para disminuir riesgos. ¿Podría presentarse una hemorragia? ¿Por qué? ¿Y por dónde es que podría presentarse? ¿En qué zona? Con una adecuada técnica, en 17 años que tengo de hacer lipos, nunca he visto una hemorragia como tal, ¿verdad? Puede salir un poquito de sangre, sí, un poquito de sangre, pero no lo suficiente como para que produzca un shock hemorrágico, un shock hipovolémico, ¿verdad? Que eso es que no hay suficiente volumen para que lo bombee el corazoncito. Entonces, eso es un riesgo si uno le pegó a la aorta, que la aorta está, muy metida ahí, pero en alguien delgado como Raquelita, y a esa pregunta, si ella es posible. muy delgada, por ejemplo, y hay mujeres delgadas, pero que tienen un cosito por aquí y un cosito por allá, pero quieren hacerse una lipo, ¿aplica o no hay un mínimo de grasa? Se la pueden hacer perfectamente teniendo claramente las expectativas. ¿Qué son las expectativas claras? Tengo 60 años y quiero quedar como de 30. Y quiero quedar con la piel así apretada después de 6 o 7 embarazos. Es una falsa expectativa, ¿verdad? No se va a lograr. Y eso hay que tenerlo claro. Hay que hablar con el especialista. Y el especialista tiene que ser claro, lo va a hacer claro con usted y le va a decir, esto es posible y esto no es posible. Ahora, Alberto, ese movimiento, ahí tenemos algunas imágenes que me encantaría que le pusiéramos atención, porque de repente la cánula entra así como súper agresiva y uno dice, ¡qué miedo! Ese movimiento agresivo, no hay un riesgo para el cuerpo, digamos. Por supuesto que sí lo hay. De ahí que hay que tener mucha sutileza, mucha delicadeza, a como se tiene que tratar una dama, se tiene que hacer una cirugía, así tal cual. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de órganos acá peligrosos, ¿verdad? Esas pueden pegarle a la aorta, ¿verdad? Pueden pegarle al hígado, pueden pegarle a cualquier órgano que está en abdomen o tórax. ¿Ustedes están viendo todo el cuerpo por dentro, en alguna cámara, o esa pura experiencia, Esa pura experiencia y tacto. Uno tiene que estar con la mano tocando por dónde va la cánula, sintiendo y viendo. Irse lo más superficial posible para no maltratar ningún órgano ni tocar un órgano. Dios nos libre. Ahora, ¿verdad? la Universidad de Costa Rica arrojó unos resultados de un estudio y se habla de que ya hay más de 13 mujeres fallecidas a propósito de un procedimiento de este tipo. ¿Qué está pasando en nuestro medio? ¿Por qué se está dando este resultado? Sumamente importante ese estudio, ¿verdad? Que lo hizo una médico forense. Hay que tener muchísimo cuidado de escuchar lo que ella dice ahí, ¿verdad? Ver en detalle los puntos. Primero hay que tener mucho cuidado. Si a mí me dicen, esta mesa es maravillosa, esta mesa no se raya, esta mesa no se quiebra, esta mesa dura toda la vida, Patri, hasta luego y vámonos, me fui. ¿Por qué? Porque no existe algo perfecto, ¿verdad? Sí. Si a mí me dicen, su cirugía no tiene ningún riesgo, va a quedar perfecta, va a quedar excelente, le va a ir excelente, todo así,
Es mentira, porque toda cirugía tiene riesgos. Entonces hay que escucharlos y hay que tener muchísimo cuidado ¿Cuál con ha sido eso. el común denominador en esas 13 muertes que uno diga es el mayor riesgo? Es decir, se El murieron, cuidado, el no quedaron cuidado. feas, se murieron. Puede ser el cuidado, número uno, los precios. Mucha gente se está yendo por precios. Hay que tener mucho cuidado. Lo barato sale caro, lo bueno vale, lo bueno tiene un precio. Si yo quiero irme a Europa mañana, ¿qué piloto voy a escoger? ¿Un piloto de una aerolínea reconocida, verdad? O una aerolínea reconocida Pero- que va a tener un buen piloto. Pero Es Alberto, cierto que le ha pasado algún reconocido también, eso es ¿verdad? importantísimo. Ajá. El avión se puede caer, como se cayó aquel saliendo de Brasil, ¿verdad? O se han caído muchos aviones de maravillosas aerolíneas. Claro, al mono más vivo se le cae el zapote, dice el dicho. Ningún especialista quiere que le suceda una complicación, pero lamentablemente existen y están latentes y tenemos que tenerlo claro. La diferencia radica en que uno como especialista busca cómo maximizar resultados y minimizar complicaciones. ¿Qué tan importante es la anestesia en este tipo de procedimientos? La anestesia es importante siempre y se siente uno bien cuando le da un especialista, cuando le da un anestesiólogo. Para eso son los anestesiólogos, para eso se especializa y de ahí su experiencia. Zapatero a tu zapato. El anestesiólogo va a dormir a la paciente, el cirujano va a esculpir. Vamos a lograr un cuerpo lindo, vamos a dejar sin grasita, que quede bonito, lo más bonito posible. ¿Qué puede garantizar el cirujano? Yo en lo personal, ¿qué le garantizo a mis pacientes? Que lo voy a hacer con mucho amor, que lo voy a hacer con mucha pasión. A mí me tocó operar a mi madre, Pati, yo le he mencionado acá, me tocó operar a mi hermana le hice una lipo grande y quedó preciosa, quedó espectacular. Ahora, en algunos de esos casos también se ha hablado de shock sépticos, es decir, que uno pudiera pensar que el lugar donde están haciendo el procedimiento no está óptimo, no está limpio. Por supuesto. Y que nos pueden contaminar. ¿Quién Por pasa supuesto. revisión sobre esto? Por ¿O supuesto. es a la libre? Eso le toca al Ministerio de Salud, pero por primera vez el Ministerio de Salud se puso la flor en el ojal. Esta semana pasada el Ministerio de Salud sacó una ley en la cual solo los cirujanos plásticos pueden hacer cirugía plástica. Sacaron una lista como de 15 procedimientos que solo los cirujanos plásticos los podemos Y hacer. será garantía, ¿verdad? porque la gente, o sea, será garantía Hay que tener además mucho cuidado. del extremo, ¿verdad? Hay que De que tener mucho realmente cuidado. mueran en procedimientos. Hay que tener mucho cuidado, saber escoger adecuadamente, saber ir al lugar correcto, con la persona correcta, con el especialista correcto, a sabiendas de que el especialista tampoco puede garantizar un resultado excelente. Va a tratar de hacerlo como lo acabo de decir. Vamos a hacerlo con ganas, Ahora, con amor. los especialistas están preparados de que si algo se sale de las manos, pueden realmente salvarle la vida a ese paciente. Y ahí porque ese es un punto que también se ha dado en nuestro medio. Por supuesto, de ahí Una que radica- hemorragia, un infarto, un paro cardiorrespiratorio, tantas cosas que se pueden salir porque ¿qué pasa? Por supuesto, de ahí que radica la importancia de un especialista. En lo personal yo tengo dos especialidades. Yo soy especialista en cirugía general y especialista en cirugía plástica. Si por desgracia yo estoy operando a Raquelita y la cánula se me fue por un lugar incorrecto y veo que me sale de otro color o de otra forma, yo tengo la capacidad de entrar al abdomen, abrir el abdomen, ligar, hacer lo que sea necesario que tenga que Pero hacer eso no es lo en común. el momento. Eso no ¿verdad? sería lo común, digamos, Muchos en todos los cirujanos expertos. plásticos somos también especialistas en cirugía general. Tenemos ese entrenamiento. Si hay un paro, doctor, las paletas o no sé, como se ven en También, las películas, ¿verdad? también, por Todos supuesto. los consultorios tienen esto donde hacen procedimientos. Hay que tenerlo, todos los especialistas también tenemos la preparación del RCP, Exacto. el soporte cardíaco avanzado y además trabajamos en equipo, el equipo importante. Tenemos un excelente anestesiólogo o anestesióloga que nos va a ayudar y que va a estar pendiente de eso. Entonces el equipo. El anestesiólogo permanece ahí en la cirugía El completa. anestesiólogo no se va apenas- permanentemente Ok. está en la cabeza de la paciente desde que empieza hasta que termina la cirugía y hasta que saca al paciente a Una recuperación. mujer que ya se hizo una lipo, ¿se la puede volver a hacer y hacer o corre más riesgo? Se la puede volver a hacer, sí, se puede hacer 2, 3 lipos, no hay problema, puede ser hasta más, sí. Lo que sucede es que va a haber una cicatrización muy intensa, puede haber más fibrosis, entonces a mayor cirugías, mayor riesgos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a estar más duro la piel, entonces es más difícil lograr el resultado que uno quiere, pero sí es factible. ¿Qué mujer no podría estar en la lista de una liposucción? Sumamente importante, una paciente que quiere decir, yo quiero perder peso, peso 250 kilos y quiero quedar en 150, no es una candidata. Una paciente que tiene un cáncer terminal, que tiene diabetes descompensada, presión alta descompensada, que tiene factores hereditarios de mala coagulación, trastornos de coagulación, etcétera, son pésimas pacientes. No, se les dice simplemente, no, primero arreglemos esto y después vamos a la cirugía. Ahora, una lipo, cuando el paciente, digamos, se va a hacer el procedimiento, toda esa lista de posibilidades
las tenemos claras. ¿Hay exámenes que el doctor tiene que exigir para poder hacer el procedimiento? Primero hay una historia clínica que debe llenar el paciente completamente, una historia larga con su puño y letra, yo padezco de esto, no padezco de esto, etcétera, y lo firma y me dicen en mi consultorio si padezco de esto, no padezco de eso. Después pedimos toda una lista de exámenes hechos por especialistas, unos que hace el microbiólogo, otro que hace un cardiólogo o un internista, Claro. etcétera. El endocrinólogo si tiene diabetes, etcétera, ¿verdad? Es necesario el trabajo en equipo, buscar los especialistas. Ok, Doc, vamos a pasar a otra parte del cuerpo y vamos a pedirle a Raque porque los glúteos, las nalgas, ¿por qué tanto problema? ¿Por qué tantos casos fallidos en nuestro medio? Importantísimo, y tenemos dos opciones. La primera opción es la inyección de los biopolímeros. ¿A dónde se ponen exactamente? Los biopolímeros es más o menos a este nivel que se van a inyectar, ¿verdad? Que los inyectan, mejor dicho, que no se deben inyectar, Eso te pero iba a decir, que los inyectan. los biopolímeros son es lo que no pésimos. deberíamos de no ponernos. se inyecta. Hay gente que la está engañando en nuestro país y le dice, le estamos poniendo ácido hialurónico y pague $500 por llenar los pumpers de ácido hialurónico. Eso no es ácido hialurónico, eso es un biopolímero, entonces mucho cuidado. ¿Qué es un biopolímero? Un biopolímero es una sustancia tóxica, peligrosa, que no es apta para el cuerpo. ¿Y qué puede pasar en nuestro Y cuerpo que si me puede inyecto? pasar, ¿Qué puede? lamentablemente. ¿Qué de puede todo, pasar en el cuerpo, desde en mis morirse la nalgas? piel, podrirse las nalgas, pasó con otra modelo, sí, ¿verdad? claro, por supuesto. Terrible, las cosas, infección, puede llegar hasta un shock séptico, cualquier cosa, Ok, ¿verdad? biopolímeros Una, cancelado. ¿Qué otra cancelado. opción? Las posibilidades correctas de momento son dos, como decía. Una, la colocación de implantes hechos por especialistas o la propia grasa de la paciente. Pero la propia grasa de la paciente hay que saber inyectarla también. Porque ¿qué sucede? Por aquí pasan unos vasos, unas arterias muy gruesas, muy grandes. Entonces ahí es donde viene el riesgo de que puede haber un embolismo graso. ¿Qué es eso? Que si con esta cánula yo la meto, yo la introduzco por el huequito por acá y estoy inyectándole la grasa, Ajá. como es un procedimiento así, si no hay una camarita, Sí, como decías antes, sí. si uno lo mete a nivel del músculo, aumenta el riesgo por muchísimo Sí. de que se vaya ese coágulo, esa grasita, que se vaya a pulmón, que se vaya a corazón y taponee el corazón y se murió la paciente. Entonces de ahí que hay que hacer la inyección debajo de la piel, a nivel de la misma grasa, inyectar la grasa. Y así reducimos significativamente el riesgo de un embolismo graso, de una muerte. Y las prótesis son como las de los pechos, digamos. Las prótesis son como de los pechos, Ok, exactamente. para tener una idea. Exactamente, sí. Ok, Raque, muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Y un consejo especial para todas esas pacientes que si quieran hacer algo, sepan buscar a su especialista. ¿Y cómo lo van a hacer? Llamen al Colegio de Médicos y Cirujanos al 2210-2200. O bien le van a preguntar a su cirujano plástico y le van a decir, enséñeme su carnet. Enséñeme el carnet del Colegio de Médicos. El carnet del Colegio de Médicos dice médico cirujano, que somos todos los médicos de este país. Excelente. En el personal dice especialista en cirugía general y especialista en cirugía plástica, reconstructiva y estética. Doctor Muchas Argüello, gracias. un placer tenerlo aquí en nuestra Un casa. placer, muy agradecido. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias.